El fantasma errante. Sí, Humberto Ruiz Moreno, Ah, Humberto, bienvenido. ¿Desde dónde nos escuchas? desde Villahermosa, Tabasco. Qué bueno que estás aquí, ya en casita descansando. No, estoy en mi trabajo, de hecho, ¿En qué trabajas, Humberto? soy guardia de seguridad. ¡Wow! La de experiencias que has de tener. Y esta noche nos Sí. quieres contar una. Sí, la verdad tengo muchas historias que contarle, ¿no? A raíz de mi trabajo. Somos Eh, todo oídos. Le cuento una historia que me pasó hace muchos años, ¿no? Sí, Estaba yo trabajando en una empresa que le trabajaba a General Electric, ¿no? sí. Entonces, yo recuerdo que era como un taller de remanufactura. Entonces, en las noches teníamos que dar un recorrido, era un taller grande. Y siempre que uno iba a dar su recorrido a esa área de remanufactura, siempre se sentía como que una vibra muy cargada, muy densa, muy. Entonces, en cierta ocasión, me tocó a mí ir a dar mi recorrido. Encendí las luces de una pastilla que es la que encendía todas las luces del taller, ¿no? Sí. Y yo recuerdo que iba yo caminando y digamos que a mitad del taller empecé a escuchar pasos como cuando alguien arrastra el pantalón sobre el piso, ¿no? Se escuchaban pasos, pero hasta ahí no, yo no le tomaba importancia. Entonces llego un poquito más hacia el final del taller y empecé a escuchar cómo las herramientas, lo que son las llaves y desarmadores, se caían de las mesas de trabajo de los trabajadores, ¿no? Sí. Entonces ya ahí como que empezó a entrar como que un cierto nerviosismo en mí, ¿no? Y de repente, llegando ya al final del taller y para volver a regresar, habían unos estrobos grandes, que es donde el personal amarraba piezas grandes, ¿no? Y lo levantaban con un montacarga creo que eran como de 10 toneladas el montacarga. Entonces se escuchaban cómo se tiraban esas eslingas, que eran eslingas gruesas. Y ya llegando, ya después de que yo daba mi recorrido, ya se imaginará cómo se sentía. Llegaba yo a lo que era ya la parte iluminada, porque habían ciertas áreas donde la luz era tenue, no era una luz, o sea, así resplandeciente, ¿no? Sí. Y ya llegaba uno al final del pasillo y ya llegaba con ese nerviosismo, con ese miedo, ¿no? Porque era un miedo, o sea, se sentía un terror grande al escuchar todo eso. Y de repente volteabas y tú eras el único que estabas en ese taller, o sea, no había más nadie. Y eso teníamos que hacer las rondas cada 2 horas, a veces empezamos desde las 10, de ahí la segunda ronda era a las 12 de la noche, de ahí a las 2 de la madrugada, de ahí a las 4 y a la última ronda era hasta las 6 de la mañana. Pues ya con nuestro compañero pues ya no queríamos ni llegar hasta el final del taller, porque cada vez que se hacía era lo mismo, era la misma experiencia. Sí. Entonces, en cierta ocasión, platicando con uno de los muchachos de ahí del personal, ¿no? Nos cuentan uno de ellos que había como una forma de una prensa, de un martillo hidráulico, le llamaban ellos. Sí. Entonces dicen ellos que ahí quedó prensado o sea, hubo un muerto en ese taller, que a causa de ese martillo fue que murió esa persona. Un trabajador. Entonces, sí, un trabajador, precisamente un trabajador. Entonces, nosotros decíamos, ¿no?, que tal vez era esa persona que todavía su espíritu estaba en ese taller, porque, bueno, dicen muchas las personas, ¿no?, que cuando
suelen morir en estos tipos de accidentes trágicos, o sea, como que su espíritu todavía queda ahí, no se va. Y pues eso fue lo que me sucedió en esa parte de ese servicio, en esos talleres, ¿no? Sí, como fue una muerte trágica, se forma como una psicohuella, algo que se repite y se repite, algo inesperado. El fallecimiento de esta persona era su trabajo y entonces se quedó ahí impregnado la desgracia tan espantosa que ocurrió en ese sitio. Así es, eso es lo que nosotros pensábamos, fue que sucedió todo eso. Por eso era que siempre, como usted dijo, se repetía, era como que algo siempre, algo ya natural, pues vaya. Y le comento, pues fue lo que me sucedió en esa ocasión. Tengo otras historias, ¿no? Pues no sé si me dan chance de que yo cuente esta. Es rápida, esta es rápida. Sí, no te preocupes, adelante. Ok, esto le sucedió a mi esposa, no fue algo que le sucedió a ella, pero ella me lo contó a mí, ¿no? Sucede que yo estando en el trabajo, ella se quedaba tengo 3 hijos, pero tengo una bebé que es de 2 años. Entonces, ella me cuenta a mí que ya se habían acostado, ya ella había acostado a los niños ahí a la cama, ¿no? Entonces, dice que eran como las 2 de la madrugada más o menos, cuando ella sintió que el niño de 6 años llegó y se subió a la cama con ella. Entonces dice ella que ella abrió los ojos y lo vio que estaba acostado al lado de ella, ¿no? Sí. Pero hasta ahí le dijo, ¿sabes qué? Vas a levantar a tu hermanita. Y el niño todavía le respondió, es que quiero jugar con ella. Y dice que le dijo ella, no, o sea, ya es de madrugada, ¿cómo vas a jugar con ella? Duérmete, porque mañana vas a ir a la escuela, le dijo. Pero hasta ahí. Entonces dice que ella sintió que a la niña, a la bebé, la estaban jalando. Uh-huh. La estaban jalando. Entonces, dice ella que volvió a abrir los ojos y le dijo al niño, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás bajando a tu hermanita? Y que le volvió a responder, este ser, ¿no? Le volvió a responder y le dijo, es que quiero jugar con ella. Y ella le dijo, no, ya te dije que te duermas, si no te duermes te voy a castigar. Entonces dice que hasta ahí. Pero que volvió ella, no se quedó con esa tranquilidad, ¿no? De que ya eran 2 veces que le había llamado la atención y el niño no hacía caso, ¿no? Y deshoras de la noche. Entonces dice que en una de esas ella se levanta y logra ver al niño en una esquinita donde tenía unos juguetes. Ellos acostumbran tener unos juguetitos en una maletita, ¿no? Pues ahí guardan todos sus juguetitos. Entonces ahí vio al niño que estaba parado abriendo la maletita. Entonces le dijo ella, oye, ¿qué te pasa? Ya te dije que te vayas a dormir. Si no te duermes, ahorita te voy a meter una nalgada. Y le dijo, y todavía le respondió, le dijo, ok mamá, no te preocupes, ya me voy a dormir. Entonces ella dice que clarito vio cuando el niño salió de la puerta del cuarto y se cerró el cuarto. Pero no se quedó ella con eso y salió del cuarto y fue a ver el cuarto del niño, y el cuarto del niño tenía la llave, tenía candado, vaya. Abrió ella la chapa de la puerta, entró y su sorpresa fue que el niño estaba bien dormido, o sea, nunca se levantó el niño de la cama. No fue él. Entonces nosotros veíamos como que antes de, ¿no? En esa casa había como que duendecitos, le decíamos nosotros, duendes o chaneques, a veces los conocemos como chaneques, sí. Pero duendes, porque siempre veíamos que desaparecían así como que las calcetas de la bebé, siempre eran no encontramos las calcetas de la bebé, encontramos una,
o a veces no la encontrábamos, y la veníamos a encontrar en un terreno que estaba al lado, baldío. Entonces, todo esto se fue acabando porque pues mi esposa, nosotros somos católicos, ¿no? Entonces hay una medallita que le llaman la medalla de San Benito. Sí. Entonces nosotros colocamos una medalla de San Benito precisamente en la puerta de la entrada de los cuartos. Y ya todas las noches pues nosotros hacemos oraciones. Y créeme, Gina, que se acabó ese rollo de volver a ver ese tipo de experiencia, porque también nos abrían la puerta del cuarto, o sea, se escuchaba, eso ya estando yo también, escuchaba yo cómo sonaba la chapa, como cuando la intentas abrir, escuchaba cómo sonaban las chapas, los juguetes que a veces los niños dejaban, o sea, los tiraban. Escuchábamos monedas, precisamente como que contaban moneditas, y a veces escuchábamos, o sea, como que corrían en la sala. Pero le vuelvo a repetir, a raíz de que pusimos las medallas, empezamos a hacer oraciones y todo ese rollo, se fue acabando eso, y hasta ahorita pues ya no vemos ese tipo de experiencia. Pero pues ese fue eso es mi relato. Tengo muchos más, pero ahí, si me permiten, en su momento, pues ya yo les puedo contar, ¿no? Claro. Oye, Humberto, aquí le vamos a poner a tu tarjeta más relatos para poder comunicarnos en este horario. ¿Trabajas todos los días o 24x48? No, estoy de 24x24. Ah, ok. Estoy de 24, sí. Y otra cosa, Gina, pues yo sigo mucho este programa, o sea, desde que estaba el señor Juan Ramón. Excelente. Tendría yo quizá como unos 6 años cuando empecé yo ahorita tengo 33 años. Wow. Y desde los 6 empecé a escuchar precisamente este tipo de programas, ¿no? Que es La Mano Peluda, cuando estaba el señor Juan Ramón. Claro, y entonces Humberto, vamos juntos por los 30 años. Claro que sí, una felicidad, créeme que este programa siga recaudando más relatos y que siga teniendo más audiencia, ¿no? Y créanme que es algo que les voy compartiendo pues precisamente a mi esposa y a los niños a veces, porque ellos me preguntan, oye papá, ¿por qué escuchas ese tipo de programas, no? Y ya uno le dice, no, pues esos programas son desde mi infancia. Claro. Y ahí vamos compartiendo pues esto que significa, ¿no? Escuchar este tipo de programas. Y pues le agradezco, ¿no? Que me hayan hecho la llamada y que hayan escuchado mi relato. Gracias a ti, saludos a todo Tabasco y muy pronto vamos a estar nuevamente contigo. Soy fan de su programa. Gracias. Siempre los escucho y me gustan mucho las historias. En esta ocasión les voy a compartir una anécdota que le pasó a mi hermana mayor. Ella tenía aproximadamente 15 años. Recuerdo que era época de vacaciones de diciembre y por tanto nos podíamos dormir más tarde de lo normal. Ese día pasaban una película del cine mexicano a blanco y negro. Sí. Y bueno, pues esa le gustaba a ella, entonces la quería mirar y me pidió que la acompañara. Pues esas películas las pasaban habitualmente a las 11:30 de la noche y ya terminaban al filo de la madrugada, ya a la 1 de la mañana. Yo pues le dije que no, ¿verdad? Yo no tenía ganas de verla y ya tenía sueño, me fui a acostar. Ella cuenta que se dispuso a ver la película, pero cuando llevaba media hora, ya a la medianoche, escuchó en la calle gritos de una mujer diciendo, déjame, ya no me pegues. Escuchó como si una pareja, hombre y mujer, estuvieran peleando. La mujer gritaba. Aquello sonaba realmente horrible, así que decidió asomarse, llevada por la curiosidad, para investigar lo que pasaba.
con cuidado, por una rendijita de la ventana, moviendo solo un poquito la cortina para no ser descubierta. Ella pues se asomó, pero pues lo que observó ahora sí que la dejó inmóvil, helada, sin habla. No era lo que ella imaginó o esperaba ver. La escena que apareció ante sus ojos era grotesca. Junto al poste que estaba en la acera de enfrente, parada se encontraba una mujer de silueta delgada, el pelo despeinado, echado en el rostro, el cual tenía destrozado, ensangrentado, como si con un vidrio le hubiesen desgarrado la piel. La mujer traía consigo, tomada de la mano, a una pequeña niña como de 3 años. La niña llevaba un vestido, estaba peinada con 2 trencitas, pero lo increíble era que pues la niña tenía, parecía como una niña normal, pero al verla de la cara solo era como una bola de carne, sin ojos, boca, nariz, como si no se hubiera formado sus facciones. Tardó unos minutos en recuperarse de la impresión y acudió a la habitación de nuestros padres gritando. Cuando mis papás le preguntaron qué pasaba, ella solo apuntaba hacia la ventana. De inmediato todos fuimos a ver, pero ya no había nada ni nadie. Todo era soledad y quietud. Cuando ya mi hermana pudo hablar, pues contó lo sucedido ya más tranquila. Esa noche mis hermanos y yo nos quedamos a dormir con ella para que no tuviera miedo. Al otro día, mi abuela materna, que era quien vivía a un lado de nuestra casa, al saber lo que le sucedió a mi hermana, nos platicó que posiblemente esa mujer aparecida era la misma que hace muchos años fue asesinada por su esposo una tarde, cuando, alcoholizado, llegó exigiendo se le diera de comer. Ella le contestó que solo tenían frijoles, ya que él no le daba dinero. Tanto fue su enojo del esposo que rompió la botella que traía en la mano, la despicó y comenzó a atacar a su mujer, destrozándole el rostro, y por último con un cuchillo la apuñaló en repetidas ocasiones, causándole la muerte, no solo a ella sino a su bebé que estaba dentro de su vientre, de tan solo 3 meses. Caray. Esto nos dejó sorprendidos, pero pudimos comprender que quizás sí correspondió al espíritu en pena de la señora y su hija. Y pues bueno, esta es la historia, ¿verdad? La anécdota que le sucedió a mi hermana, la cual pues siempre, desde que yo recuerdo, siempre le han pasado este tipo de situaciones. Quizás ella pues tiene esa, no sé, ella la sigue este tipo de espíritus, porque pues bueno, ya más adelante les platicaré otras historias que le sucedieron a mi hermana, parecidas, ¿verdad? Con almas en pena, siempre le han pasado este tipo de cosas. Entonces ya en otra ocasión les compartiré. Claro. Espero que esta no sea la última vez. Hola, buenas noches, Nachito, ¿cómo estás? No me digas, Elma. Sí. Wow, Saludos. amiga. Sí, Nachito, soy yo. Me da muchísimo gusto recibir tu llamada, amiga. ¿Por qué te No, tardas pues tanto? A mí más en escucharte. Ay, amiga, pues es lo mismo, ¿eh? Es que si te los cuento bien seguido, luego que te platico. Tienes razón, es mejor así, dosificado. No. Y que poco a poco tú vayas escogiendo el momento preciso, cuando tengas las ganas. No, es que más que nada que me acuerde, Nachito, porque cada paciente es una historia. Sí. Entonces, para recordarlos a todos, ¿sabes cómo es que me acuerdo? Cuando oigo el relato de alguien más y digo, pues se parece a esta situación de tal o cual, y empiezo a recordar. Muy bien. Sí, Nachito. Perfecto, Sí. amiga, no, pues me da muchísimo gusto y a ver, estoy ávido por conocer cuál es la siguiente historia que vas a compartir. Bueno, estas no son de ningún paciente, son de mí, Uh-huh. Sí, perfecto. de mi persona. Sí. Ajá. Cuando estaba en la prepa, yo trabajaba también, estudiaba y trabajaba en ese tiempo. Te voy a contar como 3 relatitos, ¿sí? Sí, Entonces, adelante. porque son cortos. Claro, Entonces, adelante, amiga.
Ajá, una noche salí bien tarde del trabajo y estaba haciendo un calorón. Y salí del trabajo como a las 9, de aquí que tomé el camión y todo. Sí. Y el camión venía retacado y bien lleno y con mucho calor. Entonces pues yo venía dormitando y total que me quedé bien dormida. Entonces para llegar a la casa que yo vivía en Hotel Aviación, los que son de San Luis aquí saben dónde está. Y atrás de esta colonia está el Panteón del Saucito. Entonces, pues bueno, yo venía en el camión, me dormí, se me pasó la parada y de pronto me desperté, me sobresalté, ya casi no había gente en el camión. Ajá. Y pues rápido me paré, le anuncié mi parada al chofer, pero no se detuvo luego, sino que se fue a parar justo a la puerta del panteón. Y dije, ay, y pues en aquel tiempo, hace muchos años, afuera del panteón estaba diferente, ¿no? Como ahora que hay banqueta y hay puestos de flores y todo eso. Antes no. Antes había maleza, arbustos de espinas, como de mezquites y eso. Uh-huh. Entonces, y no había luz. O sea, digamos que era el puro terreno, nada más, Sí, digamos que segmentado, lo marcaron, de aquí a acá va a ser el panteón y todo lo demás era campo. Así es, la barda del panteón sí estaba, Okay. Eso sí estaba, pero por fuera del panteón, pues no, era la calle ahí, la tierra ahí entre arbustos y eso. Sí. Y nada más se iluminaba por ratos cuando pasaban los vehículos. Entonces yo dije, híjole, yo busqué allí en mi bolsa y todo, no traía dinero para tomar otro camión de regreso. Ajá. Entonces dije, ni modo, tengo que caminar. Y traía tacones, no muy altos, pero sí traía tacones. Y dije, híjole, ni modo. Y yo sintiéndome, ya se me pasó el sueño, pero sí me sentía cansada. No, pues sí, estaba yo caminando. Llevaría unos 20, 30 pasos, yo creo, más o menos. Cuando me bajé del camión frente a la puerta, no sentí miedo. Estaba la puerta del panteón, se veía hacia adentro, porque la puerta está como antes, es tan solo una reja que se alcanza a ver las avenidas del panteón, ¿no? Claro. Pero estaba bien oscuro. Sí. Entonces, pues yo llevaba unos 20, 30 pasos, cuando de pronto a mi lado apareció un anciano, y ahí me brinqué sobresaltada porque no me lo esperaba. Me dijo buenas noches y sentí en ese ratito que se me erizó todos los cabellos y la piel. Ajá. Y sentí muy pesado el cuerpo, así como si trajera una losa encima y las piernas como si fueran de plomo. Seguí caminando con esfuerzo, pero me sentía muy pesada. Sí. Cuando brinqué, que se acercó a mí, me dice, no se asuste, niña, no se asuste, no va a pasar nada conmigo, me dijo. Dice, ¿pero qué anda haciendo estas horas aquí? Y le dije, yo ves que se me pasó la parada. Ajá. Dice, pero es muy peligroso que ande por aquí. Le digo, pues sí, pero tengo que caminar por aquí para ir a mi casa. Yo le decía todo eso, pero sintiendo como desconfianza de este señor y temor. Claro. Y me sentía así toda pesada y la piel chinita. Pues seguí caminando y viendo el piso para ver por dónde caminaba y no me fuera a tropezar en algún arbusto o en algún hoyo o algo así. Y seguí caminando y él me fue acompañando los 300 o 400 metros que tiene la barra del panteón. Todo ese tiempo, y me sentía pesadísima y sentía como que no llegaba a la esquina, como que no avanzaba. Sí. Y así seguí y dije, ay Dios santo, que este señor de dónde salió, iba yo pensando. Y me dice, no tenga miedo, no pasa nada. Y así, y me iba platicando cosas que ahorita ya no recuerdo qué era, pero yo ni le ponía mucha atención por ir a... Ibas muy tensa, amiga, te vibró mal. Sí. Y bueno, pero llegando a la esquina ya para dar vuelta a la avenida, ya a la calle donde estaban las casas y luz, ahí sí había luz.
más o menos unos 3 metros antes de llegar a la esquina, de pronto ya no vi al señor y dije, ay, y volteé hacia todos lados y dije, ¿dónde se fue? Y no apareció, no lo vi ni nada de nada, o sea, ya sí se esfumó. No, entonces yo llegando a la esquina ahí sí eché a correr hasta las 4 cuadras que tenía que llegar para llegar a casa. ¿Cómo ves, Nachito? No, Esa es experiencia. espeluznante. Es que, ¿sabes qué, mi amiga? Sí. Desde un Ujú. principio, primero, vencer el miedo de dónde te lo fuiste a encontrar. Eso sería lo primero. Sí. Segundo, Ay, sí. ¿qué hacía ahí un tipo que aparentemente pues no tenía malas intenciones? Porque si hubiera querido hacerte algo, pues Ajá. tenía la facilidad, estaba solo el lugar, Así es. no había nadie Sí. más, él siendo hombre y tú siendo jovencita, pues tal vez tenía mucho más fuerza que tú, Ujú. ¿verdad? Sí. Y luego Sí. que desde que te habló, tu cuerpo reaccionó de una manera extraña, entonces esto te vibró mal, Sí. ¿no? Así es. No sé qué. Porque cuando él se fue, cuando se desapareció, me sentí ligera. De pronto ya no sentía el peso ya no iba cargando la losa pesada, ya no sentía las piernas de plomo. Ya me sentí ligera, como liberada de algo, Sí. y eché a correr. Y me Y imagino, ya sin amiga, averiguar más nada. que se te hizo Ujú. eterno el camino. Sí. Llegué todavía y mi mamá me regañó por haber llegado tarde, pero ya le expliqué y me dijo ella, ay, dice, pues ha de haber sido un fantasma. Le digo, un fantasma, pero pues un fantasma me hubiera asustado más o no sé. Dice, pero dices que se desapareció. Pues sí, era un fantasma, dice, pero de un ser que no era malo. Digo, pues sí, puede ser. ¿Quién Pues sabe, sí, Nachito, qué sí. sería? Sí, digo, si fue una aparición, amiga, afortunadamente no traía malas intenciones. Y si era un ser humano como tú o como yo, pues también afortunadamente no traía malas intenciones, ¿verdad? Así es, sí, porque sí, estaba muy feo allí, muy oscuro, Ajá. muy feo y muy propicio para que hubiera un ataque así. Sí, Sí amiga. estaba la situación y el tiempo y la hora ya era como a las 10:30 más o menos. Pues Ya era fíjate, noche. nos queda claro que, Ujú. que te estaban protegiendo. Así es, ¿Eh? Nachito. Tengo mi ángel de la guarda ahí. Sí, sin Sí, duda. bueno. Porque vamos a suponer, tú viste a este señor, pero ese señor no sabes lo Ujú. que vio en ti. A lo mejor sí tenía la intención Sí, de eso. atacarte, pero como tenías tu propia protección, a lo mejor él estaba viendo tu protección y dijo, no, pues no me voy a meter con esta jovencita, ¿verdad? Pues sí, puede ser, Nachito. Sí, Pues amiga, sí, de hecho así pasa. Sí. A veces corremos Sí. riesgos pues que no calculamos. Eso de andar a Ajá. solas por la Sí. noche, atravesar un puente por la noche y Sí. ves allá a lo lejos un tipo o dos sujetos que van en dirección hacia ti y tú dices, no, pues si Sí. corro me voy a poner en evidencia, pues le voy Sí. a seguir. Y tú continúas sí. tu camino seguro de ti mismo o segura de ti misma. Pues confiando en Dios Ahí está. que proteja, Sí, confiando en Dios, en su protección, y pues sí, y pasa. así es. ¿Verdad? Sí, Nachito, así es, sí. Excelente. Sí, así es. Muy bien, Elma, Bueno, muchísimas gracias. ¿Es todo lo de esta noche? No, No, déjame te cuento otros dos, Nachito. Ah, pues échale, mi amiga, ¿Sí? ya me estabas espantando. Bueno. Mira, el otro es cuando ya estaba yo casada y tenía mis niños chiquitos. Sí. Eso también fue muy raro. A ver. Tenía mis niños chiquitos, bueno, y tenía dos cuñados varones y una cuñada. Sí, Y amiga. digo tenía porque ya murió uno de ellos. Oh, Pero en ese tiempo, mi cuñado, Rubén se llama, ujú. te estoy dejando el nombre de él, pero así se llama. Ok. A ver, espérame, porque ahí se interrumpió la llamada. A ver. ¿Elma? Venía de allá de Estados Unidos. Sí. Acá dejó su esposa y dos niñitos también, dos niños chiquitos. Pequeños. Y entonces sí venía, pero luego llegó un tiempo en que duró como 4 años que no venía. Y llegó un día
Y para las semanas siguientes, como 2-3 semanas después, era el cumpleaños de mi esposo. Sí. Entonces yo decidí hacerle una comida, pues aprovechando que estaba su hermano, que estaban sus 2 hermanos y su hermana, pues para que estuvieran ahí festejando con él. Ujú. Entonces, bueno, yo ese día de la comida, yo estaba preparando la comida que iba a dar. Sí. Y todo. Entonces mi cuñado Rubén llegó con su hermano Luis, o sea, mi otro cuñado. Llegaron como 2 horas antes de la hora que se les había dicho para la comida. Y les pregunto yo por las esposas y me dicen, no, de rato vienen ellas, ahorita nosotros nos adelantamos para platicar con Juan, que es mi esposo. Sí. Y bueno, bueno. Y entonces en un momento dado Rubén me dice, mira, dice, tómate esta cerveza, dice, está fresquecita y ahorita que hace mucho calor. Entonces yo le digo, no, ahorita no, al rato. Insistió, le digo, bueno, a ver, dámela pues. Ya le di unos traguillos y por ahí la dejé. Y entonces pues seguí preparando mis alimentos y todo. Y ya pasó el tiempo, cuando ya estaba casi la comida, fui a preparar la mesa, ponerla bonita y flores y todo. En eso llegó él con un cóctel. Dice, mira, pruébalo para ver si quedó bueno, si quedó bien. Dice, le digo, no, de rato. Dice, pues de una vez pruébalo para ver si quedó bien y así voy a preparar los demás. Le digo, a ver, lo probé y si me gustó. Dice, te lo dejo. Bueno, yo me lo estuve tomando un poco así, poco a poco, y preparando mis cosas, y llevaba más o menos la mitad de habérmelo tomado cuando me sentí como un vértigo bien fuerte, un mareo así intenso. Ujú. Sentí que todo se movía y dije, caray, y apenas alcancé a sentarme en una silla y en la mesa. Y de pronto Sí. ya no supe de mí, de momento. Luego me vi Nachito, ya no estaba ahí en la cocina y en el comedor de mi casa, Ajá. ya estaba yo en una playa Sí. de arena negra. Ujú. El agua estaba negra, era Sí. de día, se veía el sol, más bien yo no veía el sol, pero se veía el cielo azul, Sí. pero la arena estaba negra, el agua estaba negra con unas olas muy altas y había unas grandes rocas. Y yo dije, ay, Dios mío, ¿dónde estoy? ¿Pero cómo fue? No, pues yo no entendía nada, me preguntaba yo dónde estaba llena de pánico, de terror. Me asusté muchísimo, pero me sentía extraña porque no sentía mi cuerpo. Ajá. Yo misma trataba de tocar mis manos una con otra así, sentirlas, y no las sentía. No sentía mis manos, aun cuando me las apretara una con otra, no las sentía, y luego trataba de tocar mi cuerpo y tampoco. Entonces yo asustada no sabía qué hacer, ni para dónde correr, ni para dónde ir, pero decidí quedarme ahí. Nada más me acerqué a una piedra ahí, una roca, y me senté. Y dije, aquí me quedo porque yo creo que aquí me van a venir a buscar. Ese era mi pensamiento. Mientras yo estaba con eso en mi cuerpo, después me platicaron mi esposo y mis cuñados lo que pasó. Me dicen ellos que me encontró mi esposo con la cabeza, la frente en la mesa. Ajá. Y ellos me dicen, Malena. Sí. Entonces me decía mi esposo, Malena, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? Y yo no respondía primero, luego me mueve, levanto la cabeza, lo veo y le pregunto, ¿quién eres tú? Y él dice, ¿cómo que quién soy? Pues soy tu esposo, soy Juan Pablo. Sí. Y que yo le dije, no, tú no eres mi marido, tú no eres mi esposo, sácate de aquí, tú no eres, tráeme al que sí es. Y él pues que dice, ¿cómo que tráeme al que sí es? ¿Quién eres o qué? Y dice que se fijó bien, que mi mirada ya no era mi mirada, ni tenía mi cara y todo, pero la expresión ya no era la mía. La voz sí era, pero un poco diferente, dice él. Y es más golpeada, dice él, más vulgar, golpeada, dice muy extraña. Ujú. Entonces en eso va entrando también, y entraron y al comedor mi
mis cuñados. Sí. Y Luis, que se queda observando, se queda... ¿Qué pasó? A ver. Elma, Decía él, amiga. y que yo le contesté, Elma. ¿cuál Satanás? Elma. Mande. Me decía, Sí. es que ahí se cortó un poquito. Decías que tu cuñado decía ¿qué? Yo te reprendo, Satanás, salte de ahí. Dijo mi cuñado. Sí. Pero que yo le contesté, al menos la que creían que era yo, que dijo, no, yo no soy el demonio, que se rió muy, muy feo, dice mi esposo, dice, de una manera grotesca, vulgar, dice, muy feo, dice, unas risas, unas carcajadas feas, que yo solté. Sí. Que le dije que yo no era Satanás, que yo me llamaba Irene, y todavía me recuerdo ese nombre. Sí. Irene. Y entonces mi cuñado Rubén dice mi esposo Juan Pablo, se quedó pálido, dice, y se te quedó viendo, y dijo, ¿quién dices que eres? Y que repitió, dijo, no te hagas, soy tu mujer, ya sabes que yo soy tu mujer. Y pues se quedaron sorprendidos, y entonces que la que estaba en mí empezó a llorar, a gemir, a suplicarle al cuñado, a decirle que por qué me abandonaste, por qué no me avisaste que te viniste a México, pues. Sí. Y a reclamarle y a ofenderlo y a decirle cosas así, y Sí. que duró un rato. Entonces mi cuñado pues como que entendió y siguió la corriente y le dijo, no, pues nada más vine a ver a mi familia, a mis hijos, tengo derecho a ver a mis hijos, pero voy a regresar, no te abandoné, voy a regresar. Y que así estuvo gimiendo la mujer y todo, y finalmente dice, otra vez tu cabeza cayó en la mesa. Dice, nos quedamos los dos, dice, los tres más bien, mi esposo, mis dos cuñados, que se quedaron viendo sorprendidos. Dice, y tú no respondías, entonces te moví, dice, y levantaste la cabeza, y fue cuando yo le pregunté, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? Y ya vi que estaba ahí, dije, ¿qué pasó? Y me dicen ellos, ¿tú qué pasó? Digo, no, pues yo no sé, y ya les platiqué yo, que yo estaba en un lugar de arena oscura y el mar y todo eso. Sí. Y luego yo les pregunté a ellos, ¿pero qué pasó? Ustedes díganme qué sucedió. Y no me querían decir. Ajá. Y yo les dije, no, si tienen que decirme porque a mí me pasó, entonces tengo derecho a saber, les dije yo. Y me dijeron, no, después, porque ya van a venir las esposas, las mujeres, y la hermana de ellos, dice, no queremos que sepan nada. Digo, no, pues ahorita me dicen, si no, yo voy a decirles a ellas. Y pues ya a grandes rasgos me platicaron lo que te acabo de decir, Nachito, que se llegó esa mujer y todo. Pero yo le dije a ellos, ¿pero cómo? Le digo, ¿qué no se supone que nada más los muertos pueden entrar en el cuerpo de alguna persona? Y mi cuñado Rubén dijo, pues parece que los vivos también. Dice, esa mujer, dice, que yo conozco, que pues sí, dice, es mi pareja allá. Ajá. Dice, tiene mucho poder, tiene mucho conocimiento del oculto, dice, tiene mucho poder. Y pues ahí se vio demostrado, y ahí supimos que tenía otra familia. ¿Cómo ves, Nachito? O sea, a través de esta experiencia se echó de cabeza. Sí. Sí, me dijo que no le voy a hacer a mi esposa, la que de aquí. Ajá. Digo, no te preocupes, no es mi asunto, yo no tengo por qué andar abriendo la boca de nada. Le digo, ni necesitas decírmelo, ya no voy a decir nada. Y sí, pasaron todos estos años y ahí están, y Ajá. ella nunca supo. ¿Cómo ves, Nachito? Bueno, hasta ahorita, ¿no? A lo mejor ahora ya lo Hasta vas a... ahorita. A lo mejor ya lo ¿Quién vas a ver. sabe? ¿Quién sabe, Nachito? Pero Oye. mira, eso, yo me quedé pensando, ¿cómo? De veras que yo creí que nada más los muertos posesionaban a una persona. Sí, te entiendo. Pero una viva. Te entiendo. Una viva. No, yo no entiendo cómo fue. ¿Y cómo fue que yo me salí o me sacó o cómo? Pues Por es eso que también pienso no que... sabemos qué
a qué se dedicaba esa otra persona o qué prácticas tenía o si le estaba asesorando a algún brujo o bruja. No sabemos, amiga. Sí. Porque Pues dice mi cuñado nos dijo eso, Ajá. que ella tiene mucho conocimiento del oculto y tiene mucho poder. Ajá. Ujú. Es ahí. Nunca explicó que, ni hubo oportunidad de preguntarle. Yo sí me quedé con la inquietud de saber, de que me dijera, me platicara, a ver qué tipo de conocimiento, o qué sabía o cómo era. Pero no se dio la oportunidad. Sí, te entiendo, amiga. Wow, ¿Cómo pues ves, que Nachito? no, Eso muy pasó. muy extraño y Sí. lo dices bien. Ella pudo hacer digamos que una visita en astral. Sí, De algún modo canalizó hacia acá, hacia donde estabas tú, donde estaba él, y pues te encontró débil y aprovechó. sí, por eso hace rato ponía en un comentario que el alcohol es la llave, aunque ahí puso la clave, pero digo, la llave para abrir puertas o no sé, abrirle a uno el cerebro, o yo no sé cómo. ¿Sí? Yo no tomo alcohol ni nada de eso, pero por eso si me tomo media cerveza me mareo y muy feo. Ajá. Por eso pienso esa vez me encontró como abierta o no sé. Ajá, susceptible, amiga. Sí, Exactamente. sí, Nachito. Wow. Así es, No, Nachito. buena la ¿Cómo experiencia, ves? fuerte la experiencia, mejor dicho. Sí, el pánico que me dio me encontrado allá en aquel lugar y todavía me explico cómo fui a dar allá, qué pasó, A ver. ¿cómo ves? No, fuerte, mi querida Elma. Sí, La siguiente. sí, Nachito. La siguiente, Nachito. Sí, esta pasó hace poco, bueno, unos años ya tiene también. Tengo una hermana, la más chica. Ujú. Ella le gusta mucho también andar buscando lo oculto y todo, pero más bien como siento como juego, como diversión, no de manera seria, que ya se le dio susto por eso. Y yo le decía, deje esas cosas no son para jugar. Sí. Entonces ella buscaba en las librerías así libros que hablaran del ocultismo, que hablaran de este y del otro. Encontró un librito donde le decían cómo formar unas tarjetas o cartas, así como de la baraja, ¿no? Uh-huh. Pero específicas, especiales, no sé, las hizo. Siguió todos los pasos, todas las instrucciones y las hizo y siguió allí el ritual que llevaba para consagrarlas y todo eso. Y le gustaba andar buscando, adivinar, como te dijera, buscando información allí, hacía preguntas, haz de cuenta así como la tabla Ouija, sí, pero en tarjetas. Entonces, un día que estaba con unas sobrinas, aunque eso ya te lo había dicho, pero no la siguiente parte, de que se le apareció atrás de ella un ser, todo como si fuera de hielo, y estaba muy frío allí donde estaban, en la habitación donde estaba con unas sobrinas, y unas sobrinas querían saber si el marido las engañaba y que esto que lo otro. Sí. Y pues ella estaba así en eso cuando atrás se le apareció ese ser. Bueno, sí, hubo un susto y todo, pero siguió ella con esas cosas. Entonces ella como que se empezó a cambiar, a cambiar su forma de ser. Sí. Se volvió como, diría yo, agresiva, desconfiada, suspicaz, agresiva. Y yo decía, esta no está bien, pensaba yo. Y entonces mi cuñado siempre me hablaba varias veces, me decía, oye, que se quejaba conmigo de ella. Me hizo esto, me hizo lo otro, es bien celosa, bien tóxica, para allá y para acá. Y yo le decía, pues ahí a ver, arréglastela tú, yo no quiero meterme ahí. Le decía yo. Pues no sé, busca la forma tú, vaya con el psicólogo o algo, pero yo no puedo intervenir ahí. No, que sí, que habla con ella. No, yo nunca quise hablar así de meterme en su matrimonio, ¿no? Entonces yo nomás les decía, busquen la armonía y no se peleen, recen, hagan oración, vayan con psicólogo y demás. Sí. Bueno, pues así siguió ella. Y entonces
él salía a trabajar muy temprano, como a las 4:30, 5 de la mañana, salía de su casa. Y ella nunca se levantaba a despedirlo. Pero un día, en la mañana, él le dijo la noche anterior que no iba a poder salir a comer, que entonces si ella le hacía un lonche. Y ella dijo, sí, te lo hago en la mañana. Bueno, entonces ella se levantó pues muy temprano a hacerle lonche a él. Cuando él salió de la casa, ella también salió a despedirlo afuera. Y cuando sale a despedirlo, yo no sé si fue casual o ya se había presentado antes esa situación, pero la vecina de enfrente, que en la casa de enfrente había tenía un balcón, salió la vecina medio vestida o medio desnuda, así con ropa muy... Y le dice, y lo saluda. Y entonces él pues le contesta el saludo y se sigue. No, hombre, mi hermana se volvió una fiera allí, bien loca, bien agresiva, con unas palabrotas y unas cosas muy feas que le decía la mujer. Y al marido también lo fue siguiendo y le fue diciendo por la calle cosas. Y él pues ni le hacía caso. Entonces los siguientes días era lo mismo. Entonces la vecina se dio cuenta que molestaba a mi hermana con eso. Y pues no le caía bien mi hermana. Entonces más adrede salía y hasta con menos ropa a saludarlo a él. Y entonces ella más agresiva, no, hombre. De veras que era horrible escuchar como todo lo que le decía al pobre hombre, lo humillaba y demás, y así. Claro. Y entonces un día, ya que fue el colmo, estaba bien histérica, empezó a romper cosas de su casa allí, los platos, los vasos y todo. Entonces mi cuñado, bien asustado, me habló. Entonces sí fuimos, mi esposo y yo, y la vimos bien alterada y diciendo barbaridad y media. Entonces entre los dos la sentamos. Entonces yo le puse mi mano en la cabeza. Le dije a mi sobrina que estaba ahí, que tampoco la podía controlar y estaba toda asustada mi sobrina, jovencita como de unos 16 años. Y le dije, ¿tienes agua bendita? Y me dijo, sí. Y le digo, tráela. La fue a traer. Pues yo le mojé la cabeza a mi hermana con agua bendita y puse mi mano en ella y empezó empecé a hacer oración así. Y entonces mi esposo también puso su mano sobre la mía, sobre la cabeza de ella, de mi hermana. Ahí teníamos la mano. Y él también me estaba apoyando en oraciones. Sí. Y le decía a mi cuñado, tú también haz oración, reza. Y él no sabía ni qué, estaba todo tenso, nervioso y enojado, y todo tenía el pobre. Y con miedo, ¿no? Y con miedo, y mi sobrina llorando y demás. Pues ya, mi hermana siguió dice y jaloneándose. Y entonces quería quitarnos la mano de la cabeza y con su mano, y me pegaba unos rasguñotes y unos pellizcos me daba para que quitara mi mano, y no la quité. Entonces le agarré una mano y mi esposo le agarró la otra mano, y ahí estábamos forcejeando y seguíamos nosotros en el rezo, en la oración, hasta que se le fue calmando de las palabrotas y todo lo que estaba diciendo, y empezó a llorar, pero un llanto histérico, así a gritos. A gritos, feo. Estaba gritando que hasta parecía que se le iba a salir los pulmones de tanto grito, así. Y de repente se empezó a ahogar. Empezó a ahogarse así. Sentí yo que ella como que no podía respirar, se estaba ahogando. Y entonces yo le dije, arroja, ¿qué es lo que tiene? Y ella empezó a ponerse como morada. Y yo me asusté, pero... Y hacía arcadas así como de vómitos. No, corrimos al baño, la llevamos. Le pegué en la espalda de manera suave, pero le pegué para que a ver qué era lo que traía ahí. Y arrojó una bolota, hazte cuenta, una bola así, una pelota de carne. No me digas. Y sí, una bolota, hazte cuenta como si fuera carne molida, así, pero una bondigota fea.
Entonces ella le iba a bajar ahí a la taza y le dije, no le bajes, espérate. Entonces yo le dije a mi cuñado, Sí. busca algo para sacarlo y ver qué es. Y me dice ella, me dice él, no, guácala. Le dije, no, sácalo, sí, hay que ver qué es lo que es. Sí. Y pues ahí fue a buscar ahí un cucharón viejo que encontró y un plato que ya iban a tirar, pues ni modo. Y logró sacarlo ahí. Ajá. ¿Y crees que al sacar eso, ella se calmó? Empezó a llorar, pero ya tranquila, nomás el escurridero de lágrimas. Y entonces le dije a mi sobrina, pon agua en un vaso de esta agua bendita, le digo, y para que se lo tome. Y ella se agarraba a la garganta como que le ardía, dice que le ardía, le quemaba. Ajá. Y pues le hicimos que se tomara el agua bendita y como que sí se calmó más. Y entonces mi cuñado con una navaja le dije, parte la bola esa. Dice, ¿para qué? Le digo, pues para ver qué es. Ajá. Porque por fuera, haz de cuenta como carne molida, pero como que tenía vellitos blancos. Casi toda cubriendo la bola esa. Sí. La partió a la mitad y no se le veían gusanos, pero palpitaba aquello como si tuviera vida. Y por dentro estaba fétido. Bueno, lo más asqueroso que se pueda de vista o sea, se pueda ver y oler. Estaba negruzco, verduzco lo que tenía adentro. ¿Cómo ves, Nachito? Ay, amiga, horroroso. Sí. Nada más de sí, imaginarme esto que estás diciendo, ya me pareció asqueroso. bastante. ¿Sí? Oye, Elma, ¿y luego qué pasó con la vecina? Y ella ya no le hizo caso. Tu hermana. No, pues la vecina ahí seguía ahí en lo suyo, ¿verdad? Pero vio que, mira, pobre de mi cuñado, él cuando pasaba ya los siguientes días, agachado el pobre, ya no veía para arriba ni nada, viendo al piso y corriendo casi hasta salirse de la cuadra para ir a tomar su camión. Ajá. Sí, y ahí duraron un tiempo las vecinas y no, ya no supe de ellas, ya no se supo. Claro. Sí, las fui a conocer porque dice mi hermana, mira esas. Si las conocí, yo las saludé así bien, me saludaron bien, pero pues no parecía. Ajá. No les caía bien mi hermana, por como es mi hermana o como era. Y pues más adrede le hacían eso. Como veía que se enojaba. ¿Cómo ves? No, pues Sí. Fuerte, amiga. Sí, como ¿no? ven, Nachito. Pues... Y pues sí, pero ¿qué crees? Que un tiempo después mi cuñado empezó como a deprimirse y más o menos al año de eso que pasó, él se suicidó ahí en el baño. Sí, se suicidó eso. ¿Tu cuñado? Ajá. Quedó como sí. marcado. ¿Qué sucedió, amiga? No sabemos qué pasó porque ella sí se tranquilizó, pero también ya no era la misma, era fea. Tenían una ferretería, la tienen de hecho, todavía. Entonces una vez dice mi hijo, dice, es que mi tía, dice, fue muy fea con el tío, dice, fue muy agresiva y dice, pues fue muy mala persona, dice él. Dice, porque yo fui a comprar algo ahí en la ferretería. Y entonces dice que mi cuñado estaba poniendo un mecate para poner unos tubos, de los tubos que tenían para la venta, de PVC. Y entonces mi hermana, cuando vio que estaba allí y no podía él ponerlo bien, porque él tenía una pequeña discapacidad, no podía mover su pierna por un virus que le había dado años atrás en la columna. Ajá. Bueno, tenía una discapacidad ahí. Entonces estaba poniendo mecate ahí y que mi hermano le dijo, ay, mira, si te quieres ahorcar, lárgate a ahorcar a otro lado. Y dice mi hermano, yo no vi que viniera al cuento que le dijera eso, dice, pero nomás estaba humillándole y diciéndole cosas. Le digo, pues sí fue feillilla mi hermana en ese sentido. Y pues finalmente sí, mi cuñado sí se dañó. Ajá. ¿Cómo ves, Nachito? Mi amiga, nos quedamos Así con es. eso bien impactados y ahí podemos Sí, ver hombre. hasta dónde puede llegar la maldad, ¿verdad? Sí. Dijo mi esposo, dice, mira el demonio que trae adentro, o sea, la bola. O sea, dice, para él, dice, mira, esto es un demonio. Digo, ¿crees esa bola de carne? Dice, pues sí.
cómo se le formó, cómo se le hizo. Dice, pues era un demonio que traía de adentro. Fíjate, eso es sorprendente, que todavía no entendemos. Así es, amiga. ¿Cómo fue que se le hizo eso? ¿Por qué se le hizo? No tenemos idea de qué pasó. Difícil responder esas preguntas que te planteas con todo razonamiento, ¿verdad? Pero pues así es el mundo oculto, mi amiga. Cosas que no entendemos. Es. Mi querida Nachito. Elma, muchísimas gracias una vez más. No, a ustedes, muchas gracias. Y que tengas bonita noche. El fantasma errante.